Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa Estudios Bíblicos. Bienvenidos todos los que se están conectando en este momento y todos los que nos ven a lo largo de la semana a través de Facebook Live. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara y también nuestra página, encuentran nuestros estudios ahí en YouTube, en la misma página. Así que bueno, pues gracias a todos los que se conectan y nos ven desde diferentes partes del mundo, de la República Mexicana, en toda América, en el Caribe. Los hermanos que nos ven en Puerto Rico, un saludo, Venezuela, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Cuba. Bendiciones a todos y en Australia, Argentina, hasta los confines de la tierra, hasta allá llega nuestra señal. Así que un saludo para todos y recordemos que como Iglesia de Jesús, como parte de la Iglesia de Jesucristo alrededor del mundo, buscamos con todo nuestro corazón conocer y obedecer la voluntad de nuestro Padre y además ir edificándonos unos a otros a través de su palabra y a través del conocimiento y de estar en su presencia, el conocimiento de su voluntad y de estar en la presencia de Dios. Así que, bueno, pues vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Les recordamos ponerle like a los estudios y compartirlos para que sean un instrumento de Dios para llevar la palabra a los que la necesitan. Y nuestros estudios pues están seriados, así que te recuerdo que si no viste el estudio de la vez pasada, lo busques por allí. El tema anterior fue deja la ira y desecha el enojo. Y continuamos ahora con el tema el fruto de la lengua. Bueno, como mencionábamos el viernes pasado, estuvimos hablando de lo que destruye el mal carácter. Recordemos que el mal carácter no es carácter fuerte, es justamente lo contrario. El tener mal carácter es un síntoma de falta de carácter, de no tener dominio propio, de no ejercitar lo que Dios nos dio. Y el fruto del Espíritu Santo, pues cuando se manifiesta el mal carácter, ese fruto no existe o no fluye a través de nosotros. Y además el mal carácter destruye familias, destruye trabajo, destruye negocios y países completos, ¿verdad? Iglesias. Así que, bueno, pues desechemos el enojo y la ira, y guardemos nuestro corazón, vayamos edificando en amor, que es el vínculo perfecto. Y bueno, la lengua es muchas veces el arma letal del mal carácter, ¿verdad? Es lo que usamos ahí contra los demás para destruirlos. Mira lo que dice Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué decimos que la lengua es el arma letal del mal carácter? Bueno, porque como vimos, dice la Biblia que no pequemos, ¿verdad? El enojo es parte de las emociones, pero hay un límite para nuestro enojo que Dios marcó en la Escritura. Son las actitudes y es el tiempo del enojo, la cantidad de enojo, ¿verdad? Y además
no abrir nuestro corazón y dar lugar al diablo, a todas sus artimañas, a todos sus dardos de fuego, todos sus pensamientos, ¿verdad? Para ponernos y nosotros mismos avivar el fuego de la ira y tomar esa arma que es la lengua y agredir a los demás. Vamos a leer lo que dice Isaías 59, versículo 9. Mira lo que dice Dios aquí. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Verso 13. El prevaricar y mentir contra Dios, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Dios y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Bueno, ¿qué es prevaricar? Dice el diccionario, faltar conscientemente un funcionario, se refiere a los funcionarios, a los jueces, a la policía, a los que tienen la autoridad, o bueno, también puede ser un pastor, puede ser los padres. Faltar conscientemente un funcionario a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta con plena conciencia de su injusticia. Fíjense bien, como podemos ver aquí, está hablando primero, Jesús dice que nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y está hablando aquí Isaías acerca de que, aunque han buscado la luz, están en tinieblas. Y todo esto cómo se oscurece alrededor de nosotros. Hablan de que viven injusticia, hablan de que viven esto, ¿verdad? Que hacen muchas veces las autoridades, que le dan la razón al impío, que le dan la razón al que abusa, aún como maestros también. ¿Cuántas veces vemos y abiertamente prevarican, abiertamente le dan la razón al que agrede, al que es un abusivo, y los jueces peor, ¿verdad? A los delincuentes, y salen de la cárcel sin ningún problema. Como vemos, toda la injusticia, la violencia, el bullying, la impunidad, comienzan con la lengua mentirosa. Vimos ahí que es el resultado de su mentira, el resultado de su lengua, del fruto de su lengua, es lo que ha provocado todo esto. Nos asustamos de que inocentes mueran o vayan a la cárcel injustamente, que chicos se suiciden por ser atormentados en los colegios, que los delincuentes vivan impunemente, ¿verdad? Pero ¿cuántos se deleitan viendo programas de chismes en la televisión o en internet o en revistas, donde gente sin escrúpulos
donde gente, pseudoperiodistas, que como ellos no lograron el éxito, entonces se dedican a hacer chisme, a destruir la reputación, a destruir la vida de otros. ¿Cuántas veces estamos preocupadísimos por las noticias tan atroces que vemos? Pero cuánta gente, y hablo a la Iglesia de Jesucristo, cuánta gente se dedica a ver toda esta bola de chismes, programas completos que se dedican a destruir la vida de los demás. Y prácticamente eso están comiendo. Se están alimentando de calumnias, de rumores infundados, y las repiten y las platican como la noticia, ¿verdad? La gran noticia. Viste lo que le pasó a tal artista, y viste lo que le pasó y lo que hizo ya se divorció y ya se engañaron. ¿Cuántas veces son mentiras y terminan destruyendo un matrimonio? ¿Y cuántos cristianos o cuántos creyentes dan lugar a todo esto? Lo que habla Dios en Isaías es muy serio, es terrible de hecho. Reconocer que toda la impunidad, y además parece que está hablando de estos tiempos, ¿verdad? Impunidad, abuso, violencia, situaciones terribles, pero que empezaron calumniando, que empezaron mintiendo y que empezaron a destruir a las personas. Destruyen las personas que repiten todo esto, son parte de la destrucción de la reputación de un artista, de un famoso, por el hecho de que lo veas, porque mientras haya quien le dé entrada a toda esa bola de detractores y de chismosos y de gente sin ningún respeto por la vida de los demás, pues por supuesto está siendo parte de esto. No tiene que ser solamente de famosos, a veces de familiares. ¿Cuántas veces abrimos los oídos al chisme, a la mentira, a la calumnia, entre familiares o entre compañeros de la escuela o del trabajo, entre hermanos de la iglesia? A los mismos pastores hacen pedazos muchas veces con mentiras. Mira lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo es tremendo porque nos damos cuenta de que cada vez que abrimos la boca tenemos una responsabilidad. Y a veces abrimos la boca con tanta ligereza y nos atrevemos a criticar, nos atrevemos a hablar de los demás y no nos damos cuenta que estamos comiéndonos exactamente lo que decimos. Así que cuidado, perdón, pero anda por aquí un insecto. Cuidado cuando abrimos la boca. Seamos muy cuidadosos porque Dios, así como Dios no minimiza la ira y el enojo, la soberbia, Dios tampoco le resta importancia a lo que hablamos. Inclusive la Biblia dice que aún daremos cuentas de toda palabra ociosa, la que ni siquiera usamos, como dicen por ahí, ni para bien ni para mal. Ahora, vamos a Salmos 15. Está hablando aquí David de la integridad. Vamos al verso 1. Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Nos damos cuenta cómo la justicia siempre tiene que ver con la boca? Con la boca y con la verdad. ¿Nos damos cuenta? Verso 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo.
ni admite reproche alguno contra su vecino. Esto es el chisme, ¿verdad? Ni admite reproche alguno, ni da oídos a chismes. Verso 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. Y no está diciendo que trata mal, simplemente se aparta. Él no considera lo que dicen las personas viles. Menosprecia sus chismes, menosprecia sus detracciones, sus calumnias, las mentiras, las injusticias, las burlas. Menosprecia todo eso y no lo recibe. Pero honra a los que temen a Dios. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Cuidado con nuestra boca, cuidado con lo que hablamos, porque la integridad tiene que ver precisamente con eso, con la forma en la que nos estamos expresando de los demás. Y como vuelvo a repetir, la lengua es el arma letal del enojo y de la ira. Y todo esto sale en el momento, y a veces hay gente o queremos justificarnos y decir, ay, es que dije algo que no sentía. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, así que consideremos nuestros caminos, porque cuando algo sale de nuestra boca es porque está ahí adentro del corazón. Nada sale porque sí. Es porque hemos estado rumiando todo ese tipo de cosas y en un momento de enojo, en un momento de ira damos lugar al diablo y sale todo lo que habíamos guardado y todo lo que la soberbia ha alimentado dentro de nosotros. Mira lo que dice Salmos 39, verso 1. Está hablando aquí David. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Debemos estar todo el tiempo cuidando lo que hablamos, ¿verdad? Atenderé a mis caminos, es decir, tener bien claro, bien conectados nuestros pensamientos a Dios. No ser irresponsables y no simplemente abrir la boca. Atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Hablábamos el viernes pasado que no somos responsables por lo que los demás hacen o hablan o nos insultan o nos agreden. Pero ¿por qué dice aquí David, guardaré mi boca con freno? Porque a veces queremos devolverles el insulto, queremos devolverles la mentira o la injuria o la calumnia, ¿verdad? Porque nos provocan a ira, pero no somos responsables de lo que ellos hacen. De hecho, la Biblia dice que oremos por los que nos persiguen y nos calumnian y los bendigamos. Por eso debemos estar siempre pendientes, conectados con Dios, guardando nuestra boca, en tanto que el impío está delante de mí. Porque ellos son responsables de lo que hacen, pero nosotros somos responsables de lo que contestamos. Y no podemos reaccionar, debemos actuar conforme a lo que Dios manda. Y hablábamos el viernes pasado que ellos hablan, los impíos hablan lo que les dice su padre el diablo. Hacen las obras de su padre el diablo, pero nosotros ¿cómo debemos actuar? Conforme las obras de nuestro Padre. Y este es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Verso 2. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. A veces así estamos. Hay tanto dolor, hay tanta agresión de otros, hay tantas humillaciones que a veces mejor ya no decimos nada. Pero mira lo que dijo David, y se agravó mi dolor. Aquí hay un peligro. Aquí hay un peligro cuando el dolor se agrava. Recordemos, yo sé que todos pasamos por situaciones muy difíciles, pero lo que no podemos hacer es abrazar el dolor, porque empezamos a sentir más ira, a sentir resentimiento. Y no queremos dejar ir ese dolor, porque entonces se nos quita el enojo y ya no nos desquitamos, ¿verdad? O ya no
clamamos por la justicia de Dios, que en realidad lo que queremos es venganza. Fíjate lo que pasó aquí, verso 3. Se enardeció mi corazón dentro de mí. Cuando abrazamos ese dolor, y es que mira lo que me hicieron, empezamos a, como dice la Biblia, excitarnos a hacer lo malo. Empezamos nosotros a incitarnos a vengarnos, a enojarnos más, porque vamos sumando todo lo que nos hicieron, como eslabones. Los eslabones de una cadena no tienen ningún efecto en tanto que no se unan, ¿verdad? Podemos tener ahí un montón de eslabones y no pasa nada, pero en el momento que los unimos y vamos uniendo una falta y esto me lo dijo mal y después no me saludó y después habló de mí y vamos uniendo, entonces se hace una cadena ahí de amargura terrible. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación, en estar elucubrando, se encendió el fuego y así proferí con mi lengua. Proferir significa pronunciar o decir de una persona palabras o sonidos, en especial cuando son violentos, como los gritos o las quejas. Entonces es gritar a una persona, quejarnos, eso es proferir. Precisamente empezamos a dar lugar, a dar entrada, a abrazar el dolor, cómo sufro, todo lo que me han hecho, todo lo que me han humillado, y entonces nuestra soberbia empieza a alimentar eso y explotamos, ¿verdad? Explotamos con gritos, con insultos, con quejas. Y bueno, cuando los israelitas se quejaron, bueno, pues el castigo no se hizo esperar, Dios lo mandó. Cuidado con nuestra boca, Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. No es lo que estábamos diciendo. No es que de pronto sale todo eso de mí y fue sin pensar. No, es que ya estaba ahí. Estaba en la meditación, se encendió fuego, como dice David, estaba ahí rumiando el dolor, rumiando el enojo, dando lugar al diablo. Y entonces, una vez que el aire y el enojo dan lugar al diablo, ¿verdad? Caemos en pecado, pecamos y cogemos esa arma letal que es la lengua y entonces explotamos y empezamos a hablar y a decir cosas indebidas. Así que cuidemos nuestro corazón. Recordemos que el hombre es el resultado de lo que piensa. Así que lo que pensamos es lo que hablamos, lo que actuamos y las actitudes que tenemos. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entre todas estas cosas que Dios abomina, pues obviamente está la perversidad y la soberbia, ¿verdad? Los ojos altivos. Pero miren, 3 habla bien claro sobre la lengua. La lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Cuidado con lo que sale de nuestra lengua, porque cuando mentimos, cuando ocultamos la verdad o mentimos de una persona, cuando sembramos discordia entre hermanos, cuidado como padres que empiezan a hablar mal de un hermano con otro. Esto causa discordia. O los matrimonios que van y la esposa va con su mamá y el esposo va con su mamá y empiezan a hablar mal del cónyuge porque tuvieron un pleito. Al rato se contentan los cónyuges y los suegros o las suegras ya están de malas con el yerno, con la nuera, y empiezan los problemas.
cuidado con causar división o con compañeros, hablar con chismes, estar metiendo, haciéndose bandos o pandillas o grupitos, ¿verdad? En la iglesia, como hay abundancia de estos problemas. Se juntan unos con otros y estos que están contra los hermanos de la entrada y los de la entrada contra los que llevan las ofrendas y recogen las ofrendas y los de las ofrendas contra los que limpian y se hacen un montón de bandos y están unos contra otros. Dios aborrece, lo acabamos de leer, al que mete división entre hermanos. En el trabajo, en la escuela, en todos lados. Nosotros como cristianos debemos dar testimonio de quién es nuestro Dios. Y recordemos, estamos aquí para ser diferentes, para hacer que se nos note, que se note en el mundo la diferencia entre la luz, somos la luz de Cristo porque Cristo debe brillar en nosotros, y las tinieblas que abundan sobre el mundo, el príncipe de este mundo a quien Dios puso, ¿verdad? A Satanás, que es su instrumento de destrucción. Proverbios 12:2. El bueno alcanzará el favor de Dios, mas él, Dios, condenará al hombre de malos pensamientos. Me gusta tanto la Biblia porque siempre está haciendo esa diferencia. Y Dios nos enfatiza cada viernes que debe notarse la diferencia que Dios hace entre los que obedecemos y los que no. Y además las promesas son para los que obedecemos a Dios. El bueno alcanzará favor de Dios. Mas Dios condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos el favor de Dios o la condenación? Yo creo que es muy claro, ¿verdad? Pero además es muy claro que Dios no está con los ojos cerrados a nuestras actitudes y que Dios advierte claramente. Y a veces por eso tenemos tantos problemas y estamos muy preocupados porque no sabemos pero Dios, ¿qué estoy haciendo y por qué las cosas me salen mal? Pues miremos, como leímos, que el que ama estará hablando, comerá de sus frutos. Así que, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Bendición? ¿Para comer frutos deleitosos de bendición? ¿O estamos calumniando, o estamos mintiendo contra los demás? ¿Estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada? ¿Estamos destruyendo y matando con nuestra lengua? Eso es lo que vamos a cosechar. Así que cuidemos lo que estamos hablando. ¿Cómo opera también la lengua? Con la crítica, con el juicio peyorativo, el juicio destructivo, el juicio que es detractor, que daña, que destruye a los demás. Proverbios 17:4. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Cuidado, si te encanta estar oyendo el chisme y oyendo noticias y oyendo gente hablando mal de otros, míralo, así te está calificando Dios como malo y como mentiroso. Estás viendo a ver qué dicen de los demás para ir y repetirlo o para hacer un juicio de esa persona. Mateo 7, verso 1. Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuántas veces hacemos esto? ¿Cuántas veces somos tan
ligeros para hablar, tan irresponsables. Y nos sentimos superiores a los demás, porque déjame decirte una cosa, cuando nosotros juzgamos a otro, quiere decir que nos sentimos perfectos o superiores al que estamos juzgando. ¿Quién nos dio la autoridad a nosotros para juzgar circunstancias? A veces ni entendemos lo que está viviendo una persona. ¿No es cierto que vamos y le juzgamos con mucha ligereza y terminando o pasando el tiempo, terminamos haciendo lo que juzgamos? ¿Cuántas personas, por ejemplo, juzgan con mucha severidad a una jovencita que se embaraza antes de tiempo? Que se embaraza en la adolescencia o sin estar casada, o el muchacho, ¿verdad?, que va y embaraza a una joven. Y toda la familia pues se enojan, se sienten con el derecho de juzgar eso que sucedió. Y no estoy aplaudiendo una situación de esas. Es triste, es terrible, pero quien cometió el pecado es quien paga las consecuencias, ¿verdad? Una joven con un bebé en camino, ese bebé que no tiene la culpa de nada y viene a destiempo, todo causa un lío, hasta económico en esa familia, todo es un problema. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? A veces he visto mamás que juzgan cuando ellas mismas tienen niñas pequeñas. Y haz de cuenta, juzgan con una severidad, critican la crianza, critican a la muchachita, bueno, la destrozan su reputación. Ya ella solita se puso ahí, ¿verdad?, en tela de juicio, y destrozan su reputación. Y al paso de los años, resulta que una hija u otra hija, o el hijo ya hizo lo mismo y salen embarazadas. O juzgamos a una persona por alguna circunstancia, o que cae en depresión, o cae en desgracia de alguna manera. Y al correr del tiempo, nosotros caemos exactamente en lo mismo. O juzgamos a alguien que está actuando equivocadamente. Es tan fácil juzgar a los demás, educar a sus hijos, ¿verdad? Cuando educan a sus hijos o cuando se comportan como cónyuges. Y resulta que después nosotros estamos repitiendo lo mismo que juzgamos. Y además, cuidado, porque cuando nosotros señalamos a otro, nos estamos poniendo como blanco de las miradas de los demás, que están muy pendientes de nuestros errores y pecados. Además de que no tenemos ninguna autoridad para juzgar a otro, como dijo Jesús, mira, tú quieres quitar un errorcito, un pecado en una persona, cuando tú tienes terriblemente mayor el pecado, la falta, y ya nada más la falta de misericordia. Así que la crítica y el juicio que destruye a los demás es exactamente lo que debemos guardar nuestra boca. Ya vamos avanzando, ya tenemos más madurez. No podemos estar hablando con tanta ligereza. Analicemos un momento, detengámonos. ¿Cuánto de lo que hemos criticado al correr del tiempo nosotros hemos caído exactamente en el mismo lugar, en la misma falta, en el mismo pecado, o nuestros hijos, o nuestra familia? Y resulta, ¿verdad?, que queremos sacar la paja en el ojo ajeno y nosotros tenemos semejante viga que pues por eso no nos veíamos a nosotros mismos. No debemos ser tan sabios, no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, porque los demás sí ven cómo somos. Así como nosotros vemos a los demás nos ven de esa manera. Y si nosotros queremos recibir misericordia, debemos ser misericordiosos. Una persona, mientras más juzga a los demás, es más juzgada.
y tarde o temprano es destruida. Cuando alguien se atreve a destruir la reputación de una persona, tarde o temprano va a recibir el mismo castigo, porque lo dice Jesús, con la vara que mides te van a medir. Y además recuerda que lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Ahora, otra forma en la que usamos la lengua para destruir a los demás es con el chisme. Y bueno, a veces hasta como parte de la conversación, ay, vamos a chismear y vamos a hablar. Y yo me acuerdo cuando éramos jovencitas que, ay, decíamos, vamos a recortar, ¿no? Hazme favor. No conocía yo la Biblia, pero de verdad qué vergüenza. Y recortar era, vamos a ponernos a hablar cómo se vistió y qué mal se vistió y qué zapatos trae. Y mira cómo camina. Y mira qué feo novio tiene. Y mira cómo habla. Todo eso es una vergüenza, porque veamos lo que dice la Biblia en Levítico 19:16. Literal, Dios es tan claro: no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Dios. Y además, Dios se tomó el cuidado de firmar ese mandamiento. Sabemos que toda la Biblia fue inspirada por Dios, toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y es útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, para disciplinarnos, para limpiar nuestro cerebro, ¿verdad? Nuestros pensamientos, para renovar nuestro entendimiento. La Biblia es útil para todo, para guiarnos, porque es la palabra de Dios, es el manual del fabricante, es el manual de quien nos creó para vivir, ¿verdad? Pero si sabemos que de Génesis a Apocalipsis la Biblia es palabra de Dios, pero en este versículo en especial, en este mandamiento en especial, como en algunos otros muy específicos, Dios se toma el cuidado de firmar, para que no pensemos que a Moisés se le ocurrió, porque bueno, había tanto chisme que pues saben que ya dejen de estar chismeando. No. Dios usa esa palabra. No andarás chismeando entre tu pueblo, pero fíjate bien el contexto que Dios le da. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Dios, para que te quede claro. Es decir, ¿el chisme atenta contra la vida del prójimo? Sí. Ya vimos ahí que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. ¿Y cómo es que atentamos contra la vida? Atentamos contra la reputación, contra la vida de un matrimonio, contra la vida de un niño, de una mujer, del prójimo. ¿Qué pasa en los países musulmanes, donde se vive de una manera terrible, donde las mujeres no tienen ningún derecho? Con que un hombre mienta contra una mujer, que lo volteó a ver, que le coqueteó, que le faltó el respeto, con una mentira de esas, tiene la vida de la mujer en sus manos y todo el mundo tiene el derecho de apedrearla. Eso es en un caso muy extremo y tú puedes pensar, bueno, a ver, no es para tanto, pues es un chisme. Un hombre que levanta una mentira contra una mujer, es un chisme, atenta contra la vida de su prójimo. Y bueno, y en este mundo occidental, ¿qué pasa? Bueno, quiero decirte una cosa, el bullying que provoca cada vez más la muerte, el homicidio de jóvenes, de niños, de personas mayores, en escuelas y en trabajo, es el resultado casi siempre de algún chisme. Alguien dice algún secreto o alguna falta de un chico o una jovencita. Alguien le inventa que tuvo relaciones con otro, le inventa que es homosexual
o que le gusta esto, o que se equivocó en lo otro, que tiene tal problema, que tiene tal enfermedad. Muchas veces el bullying que provoca tragedias es el resultado de esto, de un chisme, de quererse hacer los chistositos, de publicar fotografías alteradas en internet. Eso es un chisme. Y vean lo que provoca. Así que Dios por eso sabe perfectamente lo que hay en el corazón del hombre. No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Cuántos han destruido ministerios de siervos de Dios? Porque alguien levanta un rumor sin ningún fundamento y los demás lo repiten. En México hay un dicho que la gente repite y que cuando el río suena es que agua lleva. O sea, pues si lo dicen ha de ser por algo. Mejor cerremos la boca porque no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Si a ti no te consta lo que dicen, cierra la boca. Y si te consta y es en contra de una persona, dice la Biblia que nadie puede acusar a un siervo de Dios sino con 2 o 3 testigos. Pero si a ti no te afecta, si a ti no te causa problemas, no te metas. No vayas a repetir rumores, no vayas a repetir mentiras, calumnias. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 11:13. Y no solo mentiras, mira bien lo que significa el chisme. El que anda en chismes descubre el secreto. No tienen que ser mentiras. Estar repitiendo cosas que no te corresponden es estar en chismes. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Y mira lo que dice Proverbios 20:19. En que el que anda en chismes descubre el secreto. Otra vez lo repite con las mismas palabras. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Hay personas que aparentemente en nombre de la justicia se la pasan de chisme en chisme. Ay, es que fíjate qué le hizo. El jefe le dijo y no sé qué. Y el pastor no hizo lo que tenía que hacer. Y el hermano no hizo. Y mi compañero y la maestra. Hay personas que tú piensas que son tus amigos o que son hermanos de la iglesia y bueno, por eso, no, por favor, el que una persona se congregue en un lugar no garantiza ni que sea cristiano y aun cuando sea cristiano todos estamos creciendo. Y si su problema y si su pecado es el chisme, ten cuidado, por favor, a quién le cuentas tus problemas o a quién le confías algún secreto. A veces alguna enfermedad, es más, a veces alguna bendición y la gente la tergiversa. Dios te bendice, Dios te da un coche nuevo, tú lo comentas y todos los demás, pues quién sabe qué andar haciendo, quién sabe de dónde lo sacó, ¿verdad? Si una joven tiene o una mujer tiene un buen trabajo, pues quién sabe quién se lo habrá conseguido y cómo lo habrá conseguido. Si Dios te bendice y te da una herencia o te da de alguna manera recibes dinero, una propiedad, pues quién sabe en qué andará metido, en qué negocios sucios. Cuidado a quién le comentas, tanto lo bueno como algún secreto, alguna situación, alguna enfermedad o de tus hijos o porque tus hijos tienen algún problema y necesitas que apoyo en oración. Cierra la boca. Dice que no te entremetas con el suelto de lengua. Esas personas, y decíamos que piensas que son tus amigos, que son hermanos de la iglesia o algún familiar en el que creíste que podías confiar y les comentas alguna situación delicada y entonces se sienten con el derecho de eso que les confiaste, se sienten con el derecho de comentarlo con quien quieren, se toman atribuciones que no les corresponden para ir a reclamarle a quien tampoco les corresponde.
juzgan, se sientan así, casi hacen mesa redonda para juzgar tu causa y entonces opinan y te dicen lo que tienes que hacer y bueno, lo que tú les confiaste lo vuelven en un verdadero reguero de chismes. Así se llaman a esas personas, chismosas. Bendiciones a María Ramírez. Así se llaman. Son chismosos, por eso dice que no te entremetas, pues con el suelto de lengua. Jeremías 6:28. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Son bronce y hierro, todos ellos son corruptores, corrompen lo bueno o tal vez algún secreto, alguna situación delicada, la corrompen con su lengua. Ay, perdón, pero por aquí viene un mosquito al que no le invitamos. No, pero se pone aquí en medio. Ahora, ese chisme se origina en el falso testimonio, hablábamos, o la calumnia. Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo. Perdón, pero está aquí enfrente de mi cara. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es claro esta situación, es perfectamente, Dios habla de una manera que no podemos malinterpretar, ¿verdad? Salmo 50, discúlpenme, tengo que hacer algo, creo que ya. Salmo 50, 16, verso 16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Verso 19. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo, dice Dios, he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Los juicios de Dios son reales. Y hemos repetido esto una y otra vez. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Mira, es Dios el que está hablando. Para todos esos que piensan que Dios no castiga, Dios habla bien tremendo con un juicio. Y ve cómo es que Dios siempre da el hablar mal, el calumniar, el mentir, el hablar contra el hermano y lo mete exactamente con los pecados a los que consideramos como terribles, ¿no? El verso 18 dice, si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. No creamos que el chisme es un pecado chiquito, que no causa daño a nadie, ¿no? Cuando hablamos con personas que no conocen al Señor y les hablamos de que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, bendiciones a Alice Resendiz también, Dios te bendiga. Cuando les estamos predicando el Evangelio, la gente nos dice, pero si yo no le hago mal a nadie, ¿de qué me tengo que arrepentir? Bueno, ya vimos que Dios no minimiza estos pecados, estas obras de la carne, este pecado que tiene que ver con la lengua, no lo minimiza el Señor. Es exactamente del mismo tamaño que el homicidio, que el adulterio, que el robo. Así que cuidado con la sentencia del verso 21 y 22 que acabamos de leer. Proverbios 12:19. El labio veraz permanecerá para siempre. El que habla la verdad permanece para siempre. Mas la lengua mentirosa solo por un momento. Tarde o temprano, al que calumnia, al que inventa cosas contra otro, tarde o temprano se le va a caer
toda esa mentira que levantó. Y cuando muchos la creen y cuando muchos rumoran, hay destrucción y muerte. Pero la Biblia dice para los hijos de Dios que ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Dios. Nosotros estamos protegidos, Dios nos levanta. ¿Cuántas veces calumniaron a Jesús? Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo perfecto, no habiendo pecado, lo calumniaron, diciendo cosas terribles de él, aunque sacaba demonios en nombre del diablo. Bueno, pues ¿cuánto más nos van a calumniar a nosotros? Pero no temas, porque Dios nos protege, Dios guarda nuestra reputación. Y la verdad es que aunque digan o lo que sea, Dios nos protege y al final Él muestra la verdad. Pero nosotros debemos guardar nuestra lengua de estar hablando lo que no debemos. Ahora, es justamente lo que estábamos diciendo. Como hijos de Dios, tiene que notarse quiénes somos. Tiene que notarse que somos la luz en este mundo. Debe haber una diferencia. Estamos viviendo tiempos terribles, como hemos visto. Estamos viviendo la impiedad, la injusticia. Gente culpable es dada por inocente y al revés. Gente inocente está en la cárcel, están siendo atacados. Está toda esta violencia a causa de abrir la boca, de que todo empiezan con mentiras, empiezan con falsos testimonios, por eso hay juicios injustos, por eso ya no hay quien haga justicia. Solo Dios es nuestra justicia. Solo Dios nos puede librar de todo esto. Solo Dios es nuestro protector. Por eso tiene que haber diferencia, por favor. Deja de ver programas de chismes, deja de repetir rumores. Decíamos que ahora con esto de las elecciones en nuestro país, y en todos los países sucede, o bueno, en la mayoría por lo menos, cada vez que va a haber elecciones, ahora antes se basaba las campañas políticas en propuestas, ¿verdad? Se basaba en lo que ellos decían que iban a hacer, ¿verdad? Cuando los gobernantes eran honestos, pues lo hacían o trataban de cumplir con la mayoría de sus promesas, ¿verdad? Y voy a arreglar y voy a hacer. Y no solo presidentes o diputados o senadores, también la gente que quiere el cargo de presidente en alguna mesa directiva, por ejemplo, en un fraccionamiento o en un colegio, o los estudiantes que son presidentes y buscan la mejora de su colegio, o en un museo, en la sociedad. Hay tantos lugares donde la gente busca los cargos de liderazgo y prometen cosas y bueno, el que es íntegro pues repito, lo busca hacerlo. Y en eso se basaban las campañas. Ahora, las campañas políticas se basan en destruir al otro. El que resulta que le creen, ¿verdad? O bueno, o le sacan todos sus malos actos, su corrupción o sus robos o todo lo que, la impunidad que tienen. Ahora se trata de que unos a otros están destruyéndose. Con falsos testimonios, con calumnias, otras cosas, descubriendo secretos, ¿verdad? Puros chismes. En eso se basan. Imagínense el gobierno que tenemos, ¿no? Basado en eso. Pues injusticia, abuso, tal como lo leímos en Isaías. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Si nosotros vemos ese tipo de noticias, creemos y lo peor, andamos repitiendo cosas que ni sabemos, porque mientras tú no estés en el momento y te conste lo que dicen, se alteran videos, se alteran fotografías, se alteran conversaciones.
Mientras a ti no te conste, no puedes repetirlo. Cuidado. Cuidado con andar repitiendo cosas contra las autoridades, contra el gobierno, contra los pastores, contra los maestros, contra tus compañeros, contra tus familiares. Y aún, como decíamos, cuidado de estar poniendo a tus hijos en contra. Porque te llevas mejor con uno que con otro, entonces hablas mal de este y luego con este hablas mal de este y están peleándose. O los padres, o los familiares, o en la congregación. Cuidado con todo eso. Seamos diferentes. Respetemos y cerremos la boca, por favor. Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Hablábamos el viernes pasado, no solo es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Si no te corresponde dar una noticia o dar un testimonio, testificar a favor o en contra de alguien, si a ti no te corresponde, no te metas. Solo sé testigo verdadero y di las cosas como conviene a la iglesia, como conviene a lo que Dios establece. Primera de Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. La fidelidad, después vamos a hablar más ampliamente sobre lo que es fidelidad y lealtad, pero la fidelidad tiene que ver con eso. ¿Por qué si tú perteneces, por ejemplo, a una empresa, tienes que estar hablando mal? Cuidado entre compañeros estar hablando mal del jefe. Cuidado entre hijos estar hablando mal de los padres o amigos o supuestos amigos, ¿verdad?, que hablan mal a espaldas de los demás. Esto es no ser leal, esto es no ser fiel. Y mira lo que el Señor nos habla. Y recordemos que en Cristo no hay hombre o mujer, así que un mandamiento que es para una mujer también es para un hombre. No debemos ser calumniadores, sino fieles en todo. Proverbios 31:26, hablando justamente de la mujer virtuosa. Abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Esto es una ley, pero Dios dice claramente lo que espera de nosotras como mujeres y también de los hombres, porque somos la iglesia de Jesucristo. Somos su novia y quiere presentarnos a sí mismo sin mancha ni arruga. Así que debemos abrir nuestra boca con sabiduría y la ley de la clemencia debe estar en nuestra lengua. Esta ley gobierna, ¿verdad? La ley es la que está por encima de los actos, de las opiniones y de lo que los demás crean. Para eso hay leyes, para gobernar a los hombres, no importando su opinión personal, sus creencias, su filosofía, sus ideales, lo que sea. La ley está por encima. Es lo que regula la conducta. Bueno, la ley de la clemencia debe regular nuestra boca. Así que antes de hablar contra una persona, seamos misericordiosos. Abramos nuestra boca para bendecir. Abramos nuestra boca con sabiduría de lo alto. Y quiero terminar con Job 27:4. Por favor, este versículo, vamos a repetirlo, a ponerlo, a escribirlo en un papel y pegarlo ahí en nuestro espejo, por favor, de donde nos vemos cada mañana o ahí donde a ti te gusta, en el refrigerador, ahí ponlo, por favor. Job 27:4. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Cuando hablamos de otra persona, cuando repetimos rumores, cuando repetimos falsos testimonios, estamos hablando engaño y mentira. Y esto es lo que debemos declarar. Mis labios no hablarán iniquidad, que es lo contrario a lo santo, ni mi lengua pronunciará
engaño. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y deseo una semana hermosa, llena de verdad, llena de santidad, donde fue quitada de tu casa la mentira, el chisme, la calumnia. Muchas gracias a todos los que siguen estos estudios semana a semana. Los espero el próximo viernes y por favor pónganle like y compartan estos estudios. Dios te bendiga.